Hola, hoy vamos a hablar sobre informalidad laboral en el Perú. Vamos a abarcar definiciones, características, ventajas y desventajas de la informalidad, clases de informalidad, factores, causas, consecuencias. Y por último, tocaremos cuáles son los sectores económicos donde se tenga una alta tasa de informalidad laboral. Definición de la informalidad. 1.1. Hechos o antecedentes históricos. No podemos entender que gran parte de la economía formal está dada o está puesta en los empleos y trabajos informales. ¿Cómo no? Si esta se está expandiendo diariamente en diversos lugares y además adquiriendo nuevas modalidades. Dentro del empleo laboral también existen diversos sectores, dentro y fuera, y la gran parte de este se encuentra en el sector informal. En el sector informal representa un 61.6% en el año 2007 y para el año 2018 representó un 56.8%. Esto quiere decir que ha disminuido. Bueno, lo mismo pasa en fuera del sector informal, que representa un 18.4% para el año 2007 y para el año 2018 representa un 13.6%. Ventajas de la informalidad. Bueno, es cierto decir que al hablar de ventajas en la informalidad no es tanto ventajas para nosotros los compradores y más para las personas que son los ofertantes. Entonces, en este caso las ventajas serían pocas, como, bueno, vamos a dividirlas en tres, que son las empresas, Estado y sector informal. En el sector de empresas, una de las mayores ventajas sería, claro, es no pagar los impuestos que normalmente una empresa mal paga. En el sector del Estado, bueno, generaría más que todo con presencia en el mercado, ya que al ver tanta gente o tantos negocios metidos en este sector informal, generaría más competencia. Esto es una ventaja que se les da a ellos. Y en el sector informal, obviamente van a generar más ganancias, aquellas personas que los principales que manejan las empresas, los negocios de este ámbito van a generar aún más beneficios. Y bueno, ahora pasaremos a hablar sobre las desventajas. Bueno, obviamente es decir que las desventajas son diversas para este ámbito. Bueno, también vamos a hablar sobre la empresa. En la empresa, las ventajas que serían es no generar confianza a los clientes, no generarle esa fidelidad que normalmente ellos quisieran tener. Y bueno, entonces en el Estado también una de las desventajas sería que no acatan las leyes y normas que ellos han propuesto justamente para evitar estos problemas. En este caso hemos mencionado tres características que nosotros las consideramos importantes, que es primero la precariedad, que es el no contar con los insumos básicos para poder establecer nuestro producto o también puede ser nuestro servicio. La ubicuidad, que en este caso también es permanecer o estar en diferentes lugares al mismo tiempo y también puede ser de una forma directa o indirecta. La última característica es la menor accesibilidad. Eso es más por la cantidad de personas que están metidas en el sector informal. Entonces genera bastante competencia y hace más difícil las ventas del producto o el servicio. Continuando con la exposición, ahora pasaremos a desarrollar lo que es clases o tipos de informalidad. Existen diversos tipos de informalidad, las cuales están presentes dentro de nuestra sociedad, pues estas se ven evidenciadas a través de los trabajadores, empresas, entre otras, las cuales conducen a que en nuestro país no haya una buena estabilidad social y sobre todo pasaremos a desarrollar tres tipos de informalidad muy importantes: la informalidad tributaria, la informalidad empresarial y la informalidad laboral. Empezaremos con el primer punto, que es la informalidad tributaria. ¿Qué es la informalidad tributaria? La informalidad tributaria es no reportar adecuadamente o correctamente los registros contables que posee una empresa.
es omitir la información de aquellos ingresos que obtiene la organización, todo dependiendo del rubro económico al que se esté dedicando. Existen diversas causas que conllevan a que exista la informalidad tributaria. Una de ellas es que esos costos son los costos que deben pagar las empresas, las cuales afectan directamente a aquellas empresas que recién están creciendo, que recién están queriendo introducirse al mercado, debido a que deben pagar costos de introducción al mercado, lo cual es un mercado difícil y por sobre todo competente económico. Ahora pasaremos a hablar el segundo punto, que es la informalidad empresarial. Bueno, la informalidad empresarial hace referencia a actuar bajo cargos ilegales, es decir, que no hay cargas tributarias. No se cuenta con los servicios básicos de seguridad, los cuales no se pueden brindar a los trabajadores. Existen diversos motivos por la cual existe la informalidad empresarial. Uno de ellos es que las empresas que recién quieren introducirse al mercado se encuentran con aquella economía subterránea o también llamada informal, las cuales conducen a aquellas personas no quieran afrontar todo un proceso de formalización, las cuales son normalmente largos, rigurosos y por sobre todo costosos. La informalidad laboral. ¿Qué es informalidad laboral? Informalidad laboral es no contar o no poseer con todos aquellos beneficios que le pertenecen a un trabajador por ley. Muchos trabajadores que laboran en el sector informal indican que entran a desempeñar sus labores en este sector debido a que es de mucho más fácil acceso y supuestamente el último recurso que ellos poseen. Pues indican que entrar a laborar en el sector formal es un poco riguroso, pues debido a que te pide muchos requisitos, como en algunos casos el estatus social al que se pertenece y los estudios con los que se posee. A través de ello podemos comprender que ambos campos actúan en contra y a favor, respectivamente, pues el formal es de muy difícil acceso, teniendo como última consecuencia recurrir a trabajar al sector informal. Teniendo en cuenta que la informalidad también es voluntaria, es decir, que cada persona elige si quiere laborar en este sector que es informal o en el sector que es formal, ya que debido a ello el sector informal te beneficia con ingresos, pero no te da aquellos factores como el seguro de salud, que es muy importante para una persona. En cambio, el sector formal sí te da todos aquellos beneficios que son muy importantes para una persona. Bueno, en el capítulo 3, en los principales factores de la informalidad, podemos observar la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en el Perú es alta. Esto se debe a que las empresas y el Estado no generan muchos puestos de trabajo, ya que ahora con el tiempo del COVID, las empresas muchas han quebrado o muchas empresas están generando menos trabajo porque sus ingresos son menos. Eso lleva a las personas a buscar otro subempleo. El subempleo, que posiblemente es uno de los factores más representantes del Perú, ya que muchas de las personas lo conforman, se da de manera informal y generando ingresos mínimos para no caer en las necesidades debido a la falta de empleo. Hemos visto ahora último que muchas personas al quedar desempleadas han buscado otros tipos de ingresos como comerciante, que son inferiores a lo que hacen habitualmente. La inseguridad laboral es una realidad en el Perú. Esto se debe a que no hay mucha educación financiera o que tal vez los sectores informales no cuentan con un seguro de salud ni con una AFP. En el seguro de salud posiblemente no los respalde, corren riesgos de salud de que ellos y su familia, ya que no cuentan con medicamentos o con un lugar donde ser atendidos, y esto genera muchos más gastos. En el AFP posiblemente nadie está libre de nada, puedan sufrir un accidente. Este fondo de pensiones hará que posiblemente puedas vivir una vida más digna, depende a todos tus trabajos que has realizado. El efecto de la pobreza, bueno, se tiene conocimiento que al estar en un estado económicamente inactivo ya lleva a la persona a realizar tipos de trabajo cualquier tipo de trabajo con tal de contraer dinero y sin mirar todo el panorama completo, tal vez, como los trabajadores de planilla, los seguros, entre otros. Y esto hace que las empresas logren aprovecharse de la situación de las personas, lo cual nos lleva a una explotación, que es algo que se da en el Perú. Dicho esto, las empresas se aprovechan del poco conocimiento, del alto nivel
de requerimiento del trabajo de las personas. Por ejemplo, los venezolanos en 2019 vinieron y como necesitaban mucho empleo, los explotaban pagándoles sueldos muy bajos. Y esto se vio claramente en los costos de formalidad para que las empresas sean formales. Bueno, hay muchas trabas por parte del Estado y por parte de las empresas, ya que las empresas no quieren que crezcan para que no generen mucha competencia. Aparte, los costos son muy elevados y como son pequeñas empresas, no cuentan con los requerimientos posibles para costear todos esos papeleos y formalidades que te exige el Estado. Los impuestos, bueno, existe el impuesto a la renta, que se divide en 5 categorías. Existe el impuesto a las ventas, más conocido como el IGB, que es el 18%. Cabe recalcar que es uno de los más altos y que todas las empresas lo pagan, que grava el valor agregado de las transacciones durante el proceso de importación de bienes. Régimen único simplificado, que es el USR, que se aplica a las personas naturales domiciliares en el país y que poseen pequeños negocios de venta al consumidor final, como por ejemplo una bodega. Y el impuesto predial, que se dan por parte de las municipalidades para regular y desarrollar el crecimiento y nuevos proyectos. Y el pago a trabajadores. Las consecuencias que contrae la informalidad es la contaminación, ya que se lleva a cabo actividades económicas informales. Estos actos conllevan a vulnerar ambientes o espacios que sirven de hogar para personas o para especies, como el caso de Cerro de Pasco, que está condenada a morir por la minería ilegal. Para regularizar o penar estos actos existe la Ley General del Ambiente, la cual busca proteger los espacios que se encuentran en riesgo. Una de las leyes que relaciona el compromiso de las empresas con el ambiente es la ley número 25328, que consta de 145 artículos y 3 disposiciones transitorias. Otra consecuencia sería la social, ya que el impacto que tiene la sociedad en un negocio es importante, ya que ellos son los que van a producir ganancias y siempre se va a querer dar el mejor aspecto del negocio. Pero muchas veces los consumidores optan por tiendas formales, como el caso de Starbucks. No te vende el mejor café del mundo, pero te vende franquicia, ya que se sienten seguros los consumidores del servicio y del producto que consumen. La consecuencia económica en el Perú, el 75% de los trabajadores son parte de la población económica activa, que se emplean en negocios informales, como la minería, transporte, construcción, comercio, agropecuaria y muchos más. Este tipo de desempeño laboral evade toda carga tributaria y norma legal, y por consecuencia los trabajadores no cuentan con protección ni beneficios. Esto causa que la economía se vea afectada en cuanto al crecimiento y desarrollo de los sectores económicos, trayendo inestabilidad social, económica y de competencia dentro del mercado. ¿Qué es la informalidad? En este caso, son aquellas ocupaciones y formas de producción que son ejercidas por personas o empleados que reciben ingresos cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por un marco legal. En este caso, si lo relacionamos en el Perú, vemos que hay empresas ilegales que el Estado peruano decreta. Un punto principal que podemos observar sobre la informalidad legal es la economía informal. En este caso, la economía informal determina el uso de muchos ámbitos de estudios económicos, gobiernos y sectores privados en temas relacionados al crecimiento económico, salarios, pobreza, desigualdad o críticas al capitalismo.
En este caso también podemos mencionar que el sector informal también es considerado importante, ya que está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera del marco legal y normativas que rigen la actividad económica. En este caso vamos a dar un claro ejemplo, la cual menciona la agropecuario y pesca. En el sector agropecuario y pesca existen más de 4.640.000 empleados, de los cuales 4.447.200 empleados, casi el 98%, pertenecen al sector informal. Y el 46.400 pertenecen al sector formal, lo que representa el 2%. En este caso, hemos dado posibles soluciones. Hemos utilizado dos puntos importantes: el uso de las nuevas tecnologías y el incentivo. El uso de las nuevas tecnologías, en este caso, hemos mencionado que la tecnología puede reducir la informalidad. ¿Cómo? Ya que en el Perú, en el año 2018, logró crecer 276.000 nuevos trabajadores formales gracias a la introducción de las planillas electrónicas, un procedimiento digital mediante que los empleadores envían informes mensuales a una autoridad nacional de administración tributaria. El otro punto también mencionado es los incentivos. El Estado debería ofrecer a los trabajadores independientes incentivos como seguridad de salud, acceso a una vivienda o bienes y servicios de calidad. Podría motivarlos a apostar por la formalidad. Esto quiere decir que traerlo a la formalidad con beneficios directos o indirectos. En conclusión, daremos que la síntesis que podemos mencionar que la informalidad laboral surge como una alternativa para la sociedad ante las diferentes circunstancias como los costos para ser formal, la inestabilidad laboral, la pobreza y la escasez de subsistencia. También hemos dado una conclusión que los factores que influyen dentro de la informalidad cumplen un rol muy importante dentro de ese mismo marco, puesto que a través del incumplimiento de pagos de impuestos, la pobreza, la alta tasa de desempleo, la existencia, la inseguridad laboral, son los medios por el cual la informalidad va creciendo de forma abrupta dentro de nuestro país.